Hola a todos, buenas tardes. Bueno, este video es un resumen de lo que estuvimos viendo en el segundo encuentro del martes pasado y está dirigido a todos, a quienes ya participaron pero quieren rever lo que vimos y a quienes no pudieron participar por distintas cuestiones eh, y para que vean los temas que hemos tratado. Voy a tratar de ser rápido porque sé que ver videos consumen datos, así que bueno, intentaré ser lo más rápido posible. En ese encuentro vimos puntualmente tres temas. Por un lado, algunas definiciones que estaban vinculadas con las ciencias. Eso es algo que vi en alguna de las actividades que ustedes hicieron que hubo dificultades. Por otro lado, la teoría de la evolución biológica de Darwin y su relación con la antropología. Eso me gustaría que eso quedara más que claro. Y por otro lado, darles algunos consejos para la realización de la actividad 7. ¿Sí? Así que bueno, si les parece bien, vamos a empezar. Me pongo los anteojos. Eh, Empecemos con algunas definiciones en torno a las ciencias. Esto es algo que ustedes ya han visto en segundo año con metodología, con la profe Romina. Y bueno, y acá voy a hacer un recorrido rápido desde lo más general a lo más particular y además relacionando eso, estas ideas, con lo que estamos viendo respecto a la antropología. Bueno, empecemos con que un campo de conocimiento, ¿sí? Eh, es un tema muy amplio, muy general, que es estudiado por distintas ciencias o disciplinas. Por ejemplo, si lo pensamos en el campo de las ciencias sociales, ese tema muy amplio sería el hombre en sociedad, es decir, la dimensión social del ser humano. Esto es algo que ya vieron en sociología ya hace como 2 años. Una ciencia o una disciplina es un conjunto de conocimientos generados sobre un tema para tratar de explicarlo e incluye teorías, hipótesis, conceptos nuevos y métodos. Ejemplos de disciplinas o de ciencias pueden ser la historia, la economía, la ciencia política, la psicología, todas relacionadas pensándolo en este campo del hombre en sociedad. Y puntualmente la antropología y sus ramas, que es lo que hemos visto al principio. El objeto de estudio. Bueno, el objeto de estudio es aquello que puntualmente una ciencia busca conocer y explicar sobre un tema particular. Es decir, la antropología aborda el hombre en sociedad, pero se preocupa puntualmente por explicar, por observar la diversidad cultural. Y para hacerlo, esta ciencia, como todas las otras ciencias que abordan un objeto de estudio, producen teorías. ¿Y las teorías qué son? Bueno, una teoría es un intento por explicar el objeto de estudio, a partir de observarlo, plantear hipótesis y conceptos nuevos y desarrollar un método. Fíjense que ustedes, yo pongo entre comillas intento, porque las teorías justamente nunca se terminan de cerrar, nunca terminan de explicar ese objeto de estudio. No hay una ciencia que tenga una teoría totalmente acabada que pueda explicar totalmente el objeto de estudio. Por eso siempre aparecen nuevas teorías. De hecho, nosotros vamos a ver cómo desde la antropología se ha tratado de explicar la diversidad cultural de diferentes formas a partir de distintas teorías. Nosotros vamos a ver puntualmente las primeras 5 teorías que se generaron dentro de lo que es la disciplina de la antropología. El evolucionismo cultural, el difusionismo, el particularismo histórico, el funcionalismo y la escuela sociológica francesa, que en realidad también comparte sus raíces con la sociología. Ahora, para explicar este objeto de estudio, las teorías
generan hipótesis y conceptos. Vamos a ver qué es cada una de estas ideas. Una hipótesis es una idea que relaciona hechos para explicar por qué se produce un fenómeno. Y un concepto o conceptos son representaciones mentales que construimos para entender y explicar la realidad. A ver, como para ser más simple, nosotros conocemos el concepto de mesa. Yo les digo mesa. A todos, a cada uno de ustedes se le va a representar una mesa. ¿Sí? Lo puse cuadrada, redonda, de vidrio, de madera, con tres patas, con una pata, con cuatro patas, alta, baja, con gente alrededor, sin gente, pero todos básicamente van a saber que es un objeto en el cual uno puede comer, puede sentarse a estudiar. O sea, todos tenemos una idea aproximada de lo que es, una representación mental de lo que es la palabra mesa. Bueno, las ciencias también construyen conceptos para explicar el objeto de estudio. Y tanto las hipótesis como los conceptos son lo que ustedes van a tener que completar en el cuadro comparativo de la actividad 5, de la actividad 7. Porque cada una de estas teorías que les mencioné anteriormente generaron hipótesis y conceptos para tratar de explicar esa diversidad cultural. Bueno, el segundo tema que me parece importante que quede claro es la relación que tiene la evolución, la teoría de la evolución biológica planteada por Darwin con la antropología, porque por algo digamos, la hemos visto en una de las clases que subidas al Classroom. O sea, ¿qué relación hay entre, por qué les doy la teoría evolutiva de Darwin? Estamos hablando de antropología. Bueno, recuerden que la antropología la antropología tiene una historia que puede ser dividida en tres etapas, básicamente. La primera tenía que ver con cuando las sociedades entran en contacto y empiezan a tratar de explicar y de describir a esas otras sociedades que se encuentran. Y en el caso de la historia de la antropología correspondería a la etapa en que los europeos se van expandiendo por el mundo, van encontrando otras sociedades con culturas diferentes y empiezan a describirlas, a observarlas, a describirlas y a tratar de explicarlas. Y después empieza lo que es la segunda etapa, que comienza en el siglo XIX y es en la que me interesa focalizarme para tratar de entender esto de la relación con la teoría de Darwin. Porque en esa etapa es cuando la antropología se configura como ciencia, se arma como ciencia, como lo que sucede en otras ciencias sociales también para la misma época. Y entonces lo que trata de hacer es de buscar explicaciones científicas al fenómeno que está observando. Y en este caso la diversidad cultural. Y entonces, para tratar de explicarlo científicamente, va a recurrir a una ciencia que es la biología y puntualmente a la teoría de la evolución biológica planteada por Darwin. Es decir, que la teoría de Darwin va a servir como base científica a esta antropología que recién nace y se está configurando como ciencia. Por eso es la importancia. Y digamos, para graficarlo un poco más, las relaciones, me gustaría pasar un poco a repasar qué es lo que decía la teoría de la evolución biológica de Darwin. Bueno, el evolucionismo biológico trataba de explicar la diversidad biológica y para eso partía de la observación de que los organismos son diferentes entre sí. Y planteaba que los organismos evolucionan, cambian con el tiempo. Y entonces, comparando las características que existían
entre esos organismos podía construir una escala biológica, una escala que iba desde las formas de vida más simples a las formas de vida más complejas. Bueno, el evolucionismo antropológico o cultural va a tratar de explicar la diversidad cultural y para hacerlo va a partir de la idea de que las sociedades y sus culturas, recuerden que son dos conceptos diferentes pero que están vinculados, son como las dos caras de una moneda. O sea, una cosa es la sociedad, que son las personas que interactúan en un momento y espacio determinado, y otra cosa es la cultura, que es lo que esas personas crean en esa interrelación, pero que siempre son dos conceptos que van de la mano. Entonces, lo que van a plantear este evolucionismo antropológico es que las sociedades y sus culturas son diferentes entre sí, ¿no? Eso es lo que observan. Y que estas sociedades evolucionan, progresan. Entonces, para tratar de explicar cómo progresan esas sociedades a través del tiempo, va a usar un método que se llama el método comparativo, donde lo que van a hacer es tomar distintos aspectos culturales de cada una de estas sociedades, los van a comparar entre sí y a partir de, y sobre todo haciendo énfasis en la tecnología, en los avances tecnológicos de las sociedades, y así van a construir una escala cultural, ya no biológica, como la propuesta por la teoría de Darwin, sino una escala cultural, porque acuérdense que estamos hablando del evolucionismo cultural. Y esta escala cultural va a estar caracterizada por tres estadios o etapas por los cuales atraviesan las sociedades. Esto ya lo conocen, que es el salvajismo, la barbarie y la civilización. Estas serían tres etapas por las cuales todas las sociedades van pasando, evolucionando, progresando, hasta llegar al pico de la pirámide, que sería la civilización. Y en este caso, obviamente, la civilización europea. Bueno, y espero que haya quedado claro este tema también. Y pasemos al último de este pequeño video, que son algunos consejos para la realización de la actividad 7. La actividad 7 es la que les pide hacer un cuadro comparativo sobre las 5 teorías que ustedes previamente vieron en los videos y han leído el texto. Que con eso no quiero extenderme porque va a ser demasiado extenso el video. Empecemos por lo principal. ¿Por qué un cuadro comparativo? Porque un cuadro comparativo sirve para ordenar, comparar y sintetizar información. Y en este caso es la información sobre las 5 teorías antropológicas. Pero además, el cuadro, que ustedes hagan el cuadro, significa que es la meta final de un proceso previo. ¿Por qué? Porque para hacer ese cuadro, ustedes previamente tienen que haber leído los textos, investigado un poco más, ahora vamos a ver ese tema, haber visto los videos que refuerzan lo que dicen los textos, e ir resumiendo lo principal de cada teoría para finalmente después completar cada casillero. Vamos a tomar un ejemplo, ¿no? Acá les reproduzco el cuadro y vamos a tomar el ejemplo del evolucionismo antropológico. Bueno, en la escuela, obviamente, completan lo que sería evolucionismo antropológico, que es la primera teoría elaborada desde lo que se considera una antropología científica. El periodo ustedes posiblemente en el texto no se los dice, pero si se los dice lo pueden colocar. Si no se lo dicen, lo pueden ir investigando o en realidad deduciendo de las fechas en que las figuras principales del movimiento estuvieron vigentes. Si ustedes van al texto,
van a encontrarse que el evolucionismo antropológico aparece a mediados del siglo XIX y durante cerca de 50 años tuvo bastante importancia. El lugar de origen de esta teoría, dónde se plantea, bueno, si ustedes ven los nombres de los autores, de las figuras que representan a esta escuela, se van a dar cuenta que se dio en Inglaterra y en Estados Unidos. Las figuras están al encabezar el subtítulo de la teoría. Ahí las tienen. Edward Taylor, James Fraser, Lewis Morgan. Estamos hablando del evolucionismo. Y después vamos a esta idea de los conceptos e hipótesis. O sea, ¿qué nuevos conceptos agrega, plantea esta teoría y qué hipótesis, qué postula, cómo explica la diversidad cultural? Bueno, para eso ustedes tienen los textos, insisto, los videos y además yo al finalizar les dejé una hoja que sintetiza, ¿sí? Resumen, dice trampa, les dejé algo ya servido, sintetiza las 5 teorías. Creo que eso lo deben haber visto. Ahí tienen una síntesis del evolucionismo, de todo lo visto y leído. Y a partir de ahí, a partir de todo esto, ustedes tienen que construir, tienen que colocar cuáles son los conceptos y las hipótesis que esta teoría plantea. Bueno, acá yo ya hice el trabajito, por eso lo vamos a ver. Fíjense, el evolucionismo primero lo que se plantea es una reconstrucción en la historia evolutiva de las sociedades. O sea, es esta idea de que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, lo que ellos plantean hacer es una reconstrucción de esa historia. Por eso la escala que plantean. ¿Y cómo van a reconstruir la historia evolutiva de estas sociedades? Bueno, a través del método comparativo que hablamos previamente. Es decir, comparar y clasificar a las sociedades en una escala de desarrollo, desde lo más simple a lo más complejo. Y así van a plantear, acá tenemos la hipótesis, ¿sí? Ellos plantean que las sociedades, ¿sí?, atraviesan una escala cultural caracterizada por 3 etapas: el salvajismo, la barbarie y la civilización. Pero además, otra hipótesis que se deriva de esta inicial es que la evolución es unilineal, es decir, que todas las sociedades pasan o pasarán por estas 3 etapas. Ahora, vamos a la 6ª columna, que esa puede ser la más compleja, pero igual les voy a dar un par de pistas. Dice analogía de la cultura-sociedad. ¿Qué es una analogía? Sí, una analogía es una idea que relaciona, es una relación que se establece entre algo conocido con algo desconocido para poder entenderlo y explicarlo. A ver, esto es una idea muy básica, pero en las ciencias muchas veces frente a un fenómeno que no se puede explicar, que no se sabe cómo explicar, se recurre a algo ya conocido. Algo conocido que ya se sabe cómo funciona para poder explicar esto nuevo. Por ejemplo, en psicología hay teorías que equiparan la mente humana, para tratar de explicarla, la equiparan con una computadora. O hay otras que piensan la mente humana como si fuera un iceberg. ¿Vieron? Un trozo de hielo que está flotando en el agua, donde lo que se ve es muy poco y lo que está sumergido en el agua es mucho. Bueno, la analogía permite eso, permite establecer una relación entre un fenómeno que uno conoce para poder explicar algo que no se conoce. En este caso, el evolucionismo lo que quería explicar es la diversidad cultural. Entonces, partió de entender a las sociedades y sus culturas como si fueran especies
especies de organismos que estaban en proceso evolutivo. ¿Sí? Yo sé que es complejo, pero bueno, espero que todo esto sirva. Ahora, como pista, les comento que este casillero ustedes no lo van a poder completar en todos los casos, porque en todos los casos no hay analogías para pensar la diversidad cultural, excepto en lo que es el evolucionismo y, acá va la pista, en lo que es otra de las teorías que va a entender que la sociedad es como un organismo, ¿sí? Como un organismo que está compuesto por distintos sistemas y órganos y cuya función fundamental de estos sistemas y órganos es mantener el equilibrio. Bueno, esta idea de organismo, cierta escuela, que no les voy a decir, pero que sepan que, que es la otra que establece una analogía, esta idea de organismo, la sociedad como organismo, les va a servir para justamente explicar cómo funciona una sociedad. Bueno, eh, dicho esto, espero que les haya servido de ayuda todos estos comentarios y no tengo más para agregar. Cualquier duda, por favor, eh, me mandan una consulta particular por el Classroom o lo dejan al pie del video, ¿sí? En los comentarios. Así que bueno, espero que les haya servido, no los entretengo más y nos vemos en julio. Chao.